Hola máquinas, este va a ser nuestro vídeo de formulación inorgánica avanzada para el canal Turing Testers. Vamos aquí a ver algunos de los conceptos que pueden apareceros en algunos ejercicios, pero que no son tan importantes como los que vimos en la formulación inorgánica básica. Hemos pensado plantear esto como una serie de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta va a ser ¿cuántos elementos existen? Según la tabla periódica que tenemos aquí, hay 114 elementos. Y se nombran cuando se crean en el laboratorio. Los últimos elementos, los que aparecen en gris, son todos creados artificialmente puesto que no existen en la naturaleza. Serían demasiado grandes y demasiado inestables para aparecer naturalmente. Todos estos elementos tienen un número de oxidación, aunque solo hemos visto algunos de ellos, los que podemos tratar. La mayoría de los elementos del periodo 7 y de las tierras raras son demasiado inestables como para juntarse en un compuesto. Por tanto, no aparecerán en la formulación inorgánica. Nuestra siguiente pregunta será, ¿hay más nomenclaturas de las que hemos visto? Bueno, realmente que yo conozca no hay más nomenclaturas aparte de las tres que hemos visto. La clásica, la sistemática y la de stock. Cada uno de nuestros compuestos sabemos que tenemos que nombrarlo con una nomenclatura distinta. Por ejemplo, los óxidos utilizamos la sistemática. Los ácidos oxácidos utilizaremos la clásica. Y las sales utilizaremos habitualmente la de stock, que es una derivada de la clásica, como podéis ver. Todos los compuestos tienen tres nomenclaturas. Lo que pasa es que algunos no las hemos visto porque simplemente no se utilizan. Algunas se complican mucho. Consideremos el caso siguiente, lo que conocemos como carbonato de oro 3. Si lo utilizamos en su forma sistemática, lo que hace es tener en cuenta, mirando siempre desde derecha hacia la izquierda, la cantidad de elementos que aparecen tanto del ion carbonato como del ion de oro. Y se utilizan una serie de prefijos para indicar cuántos iones hay de cada tipo. En este caso tendríamos tris, trioxocarbonato, 4, donde nos está diciendo el número de oxidación del carbono, de dioro. ¿Por qué? El tris viene, como podéis ver, del subíndice 3 del ion carbonato. Trioxocarbonato 4 es el ion carbonato puesto en nomenclatura sistemática. Y de dioro porque aparecen dos iones de oro. ¿Por qué el peróxido tiene un número de oxidación -2 si aparecen dos oxígenos? Debería tener un número de oxidación -4. Esto se debe a que tiene una configuración característica. En la mayoría de los compuestos que hemos visto entre un elemento metálico y un no metálico, los electrones del elemento metálico pasan a ser parte del elemento no metálico y no hay ningún tipo de relación entre los elementos no metálicos ni entre los elementos metálicos. En el caso del peróxido esto no se cumple. Hay un enlace oxígeno-oxígeno, lo que hace que de tener dos enlaces cada uno de los oxígenos pasen a tener cada uno solamente uno. Como hay dos oxígenos con un único enlace, es decir, con un único número de oxidación -1, pasaríamos a tener dos oxígenos con número de oxidación -2. De ahí la idea del peróxido. Vamos a ver algunos ejemplos. En el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, la configuración que tiene es la que veis en pantalla. En el peróxido de sodio es exactamente lo mismo. Y en el caso de compuestos que tengan un número de oxidación +2, lo que ocurre es un círculo como el que tenéis ahí en el peróxido de calcio. ¿Cuántos ácidos oxácidos hay? ¿Hay alguna relación entre sus nombres? Hay muchos más de los que hemos visto en el vídeo, aunque aquí hemos puesto los más comunes. Los ácidos oxácidos siempre se forman por la unión de óxidos y el agua. Cambiando la cantidad de moléculas de agua y de óxido, lo que vamos a obtener van a ser diferentes ácidos. Primero, si cambiamos la cantidad de moléculas de agua que tenemos y dejamos el óxido fijo, lo que vamos a obtener es un mismo ácido, pero con prefijos distintos. Y este caso ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, con el fósforo. Añadíamos prefijos para distinguir cada uno de nuestros ácidos resultantes. Si añadimos el prefijo meta, lo que quiere decir es que aparecen menos moléculas de agua.
como por ejemplo en el HPO3, ácido metafosfórico. En cambio, si el prefijo era orto, entonces aparecen más moléculas de agua, como H3PO4, que si veis tiene 2 hidrógenos más y un oxígeno que el anterior ácido. Este es el ácido ortofosfórico, o simplemente ácido fosfórico, puesto que los prefijos orto pueden eliminarse. Si cambiamos la cantidad de óxido, es decir, dejamos la cantidad de agua fija y lo que hacemos es incrementar las moléculas de óxido que aparecen, lo que obtenemos son diácidos. Ácidos donde el elemento central aparece con subíndice 2. Todos los que habíamos visto hasta ahora aparecían con subíndice 1. De los más conocidos tenemos el ácido disulfuroso, el ácido disulfúrico y el ácido dicrómico, que cada uno vienen del ácido sulfuroso, ácido sulfúrico y ácido crómico. Hasta ahora hemos visto que los principales compuestos que tenemos se basan en el oxígeno y en el hidrógeno, dos no metálicos, que además se pueden combinar con un elemento metálico o con elementos que también son no metálicos. Pero ¿hay alguna opción de juntar dos metales en un mismo compuesto? Sí que lo hay. De hecho, ya hemos visto algunas de las opciones. Si lo que hacemos es considerar un ácido oxácido metálico, de los que hemos visto el manganeso y el cromo, y un catión metálico, aparecerán dos metales dentro del mismo compuesto. Por ejemplo, en el permanganato de sodio tenemos tanto sodio como manganeso. Pero ¿hay opción de hacer esto aparte de con los ácidos? Sí. Existe una cosa que se llaman los compuestos dobles. Son dos metales en un mismo compuesto. Los dos metales actúan como si fuese un único metal dentro de la zona metálica que se combinaría con un no metal. Por ejemplo, el nitruro de plata y calcio es un nitruro en el que el elemento no metálico es el nitrógeno y tanto la plata como el calcio, que tendrían número de oxidación más 1 y más 2 respectivamente, harían un número de oxidación más 3 que se combinaría con el número menos 3 del nitrógeno. En el óxido de litio y rubidio pasaría exactamente lo mismo. El litio tiene un número de oxidación más 1, el rubidio tiene un número de oxidación también más 1 y el oxígeno menos 2. Por tanto, pueden combinarse para dar un compuesto. Por último, ¿hay más compuestos comunes que tengamos que considerar? Sí, hay una serie de compuestos que suelen aparecer bastante dentro de la formulación y que pueden aparecernos en algunos de los ejercicios. Son derivados de otros compuestos que ya conocemos y que tenemos que saber tratar. Por ejemplo, el amonio es un compuesto que se da del amoníaco al que le hemos añadido un protón, en este caso un hidrógeno con número de oxidación más 1. Entonces obtenemos el NH4+. Es una molécula, un compuesto, que tiene número de oxidación más 1 y que puede ponerse en cualquier sitio donde pondríamos un metal con número de oxidación más 1. En el ejemplo de abajo podemos ver, por ejemplo, el nitrato de amonio, que nuestra fórmula original sería HNO3, donde se ha sustituido ese hidrógeno por un ion amonio. También tenemos el óxido de amonio, que es NH4+2, oxígeno. Además de este tenemos el ion nitro o NO2 con número de oxidación menos 1, aparecerá sobre todo en la formulación orgánica, que será el siguiente vídeo que podréis ver en nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo.